Mi familia me traicionó, pero aprendí a sanar y perdonar. Esta es la historia de cómo la familia que siempre consideré mi refugio se convirtió en el epicentro de mi mayor injusticia. Durante años, viví sin darme cuenta de los sacrificios ocultos, los secretos y las traiciones que se tejían a mi alrededor. Todo comenzó cuando tenía 20 años y, aunque en ese entonces no lo sabía, las decisiones de mi familia comenzarían a cambiar mi vida para siempre. A lo largo de la siguiente década, descubrí que el sacrificio no siempre es reconocido y que los lazos familiares pueden ser más complicados y dañinos de lo que imaginamos. Esta es mi historia, una de traición, lucha, dolor y, finalmente, reconciliación. Todo comenzó en 2005, cuando tenía apenas 17 años. Mi familia siempre fue mi ancla. Crecí con una madre soltera que, a pesar de todas las dificultades, siempre intentó brindarnos lo mejor. Mis 2 hermanos y yo compartíamos un vínculo especial, y nuestra vida, aunque modesta, estaba llena de cariño. Mi madre, a pesar de sus sacrificios, nunca se quejaba. Era el pilar de nuestra casa, y siempre me enseñó a valorar el esfuerzo y la dedicación. Mi relación con mis hermanos, en particular con mi hermana mayor, fue la más cercana. Éramos inseparables, y siempre compartíamos nuestros sueños y aspiraciones. Pero a medida que crecíamos, las cosas empezaron a cambiar. Mi madre, agotada de trabajar sin descanso, comenzó a sufrir de depresión. Aunque nunca lo mostró completamente, sentía que sus fuerzas se agotaban y eso comenzó a reflejarse en la dinámica familiar. Yo, como el hijo menor, me sentía responsable de ayudar en todo lo que pudiera. En 2008, cuando tenía 20 años, todo dio un giro inesperado. Mi hermana, que había estado trabajando en una tienda local, decidió mudarse a otro estado para buscar mejores oportunidades. No fue una sorpresa, pero la forma en que lo hizo sí lo fue. Ella nunca consultó conmigo ni con mamá. Simplemente, un día, empacó sus cosas y se fue. No había ni una despedida formal. La relación comenzó a fracturarse, y aunque entendía que quería mejorar su vida, sentía que me estaba dejando atrás. Fue en este punto que empecé a notar algo extraño. Mi madre, cada vez más abatida por su depresión, dejó de tomar decisiones importantes por sí misma. Yo asumí el papel de líder de la familia, lo cual, a mis 20 años, era una gran responsabilidad. Mi hermano mayor también estaba ausente, ocupado con su propio mundo. Me vi solo, tratando de mantener la unidad familiar mientras mi madre, quien siempre había sido el núcleo, se desmoronaba lentamente. Lo que no sabía en ese momento era que todo esto solo era el principio. Lo que parecía una normal transición de la vida de mis hermanos, se convertiría en la base de la gran injusticia familiar que se avecinaba. Mi sacrificio, por el bienestar de mi madre, no se vería reflejado de la misma manera por aquellos a quienes más quería. Después de que mi hermana se mudó, la situación en casa empeoró. Mi madre ya no podía manejar sola los gastos de la casa y la rutina diaria. Me vi obligado a buscar un empleo de tiempo completo para poder cubrir las necesidades familiares. Era un trabajo modesto en una tienda de electrónica, pero lo suficiente para pagar las cuentas y dar a mi madre algo de lo que vivir. Mientras tanto, mi hermano mayor, que en ese momento tenía 28 años, seguía sin hacer mucho por la familia. A pesar de que había terminado la universidad, prefería vivir su vida socialmente activa y no se involucraba en los problemas familiares. Lo peor de todo era que, cada vez que le pedía ayuda, él simplemente no respondía. Mi madre tampoco estaba en su mejor momento para pedirle apoyo. El silencio de la familia me envolvía, y me sentía cada vez más atrapado en la responsabilidad que había asumido sin quererlo. En 2010, un año después de que mi hermana se mudara, me di cuenta de que la vida de mi madre estaba siendo devastada por su depresión. Yo, a pesar de estar agotado, intentaba darle consuelo, pero la carga era demasiada para mí. Fue en ese momento cuando la injusticia comenzó a tomar forma. Mi hermana, aunque ya no vivía con nosotros, seguía enviando pequeñas cantidades de dinero, pero no era suficiente para cubrir lo que realmente se necesitaba. Mi hermano ni siquiera se molestaba en preguntar cómo estaba mamá o si necesitábamos ayuda. Me sentía solo en la lucha, pero lo peor de todo es que, por dentro, me dolía saber que mis propios hermanos, que tenían las mismas raíces familiares que yo, parecían haberse olvidado de todo lo que mi madre había hecho por nosotros. En medio de esta angustia, decidí que no podía quedarme callado. Hablé con mi madre sobre la necesidad de buscar ayuda profesional, pero ella se negó, temiendo que los demás se dieran cuenta de su sufrimiento. El peso de todo esto comenzó a ser insoportable. Mi madre se aislaba cada vez más, y aunque yo trataba de hacer todo lo posible para mantenernos a flote, me sentía impotente. La carga de la familia estaba cayendo sobre mis hombros, mientras que mis hermanos parecían vivir sus vidas sin ser afectados por nuestra situación. Mi vida, aunque estaba llena de sacrificios, aún tenía algo de esperanza. Sin embargo, en 2011, todo cambió. Un día, descubrí algo que me heló la sangre. Mientras revisaba las cuentas familiares, me encontré con un pago significativo que mi madre había hecho a una cuenta desconocida. Al principio, pensé que era un error, pero luego, tras investigar más a fondo, descubrí que mi hermano mayor estaba enviando dinero regularmente a esa cuenta. Parecía ser parte de un acuerdo en el que no me había enterado. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué ocultó esta información? Confronté a mi madre, y después de mucho insistir,
ella me confesó que mi hermano había comenzado a ayudarla en secreto, enviándole dinero bajo el pretexto de que era para su bienestar. Lo más sorprendente fue que, en cuanto mi madre le pidió que me lo contara a mí, él siempre decía que no era necesario. Decidió que no debía preocuparme, pero, en realidad, se estaba aprovechando de mi dedicación para su propio beneficio. Mi madre, aunque entendía la injusticia, estaba tan afectada emocionalmente que no podía ver con claridad. Mi hermano estaba tomando ventaja de la situación, escondiendo su apoyo mientras yo seguía sacrificándome por todo sin obtener nada a cambio. El dolor de saber que mi propio hermano estaba haciendo esto a mis espaldas fue una traición profunda. Sentí que todo el esfuerzo que había puesto en mi familia no solo era invisibilizado, sino que también estaba siendo manipulado por aquellos a quienes más quería. Al final de 2013, decidí que era hora de confrontar a mi hermano directamente. Después de meses de soportar su indiferencia, le pedí una reunión. Quería hablar con él cara a cara, sin intermediarios ni excusas. El encuentro fue tenso desde el principio. Le conté todo lo que había descubierto, el dinero, la ocultación de la información, el hecho de que él se estaba desentendiendo de todo, mientras yo asumía responsabilidades que no me correspondían. Mi hermano, lejos de disculparse, intentó justificar su actitud. Dijo que, en su opinión, mi madre no necesitaba saber todo, que el dinero era solo una manera de protegerme para que no me preocupara. Para él, su actitud era un favor, una forma de mantenerme alejado de los problemas familiares. Pero lo que no entendía es que el hecho de esconder su ayuda solo profundizó la herida. Me sentía más solo que nunca, atrapado en una mentira que él mismo había tejido. El enfrentamiento terminó en un punto muerto. No hubo reconciliación, solo palabras vacías y promesas que nunca se cumplieron. Me di cuenta de que mi hermano nunca iba a entender lo que significaba el sacrificio familiar. Lo peor de todo fue que mi madre, en su afán por protegernos, trató de mediar, pero sus esfuerzos solo empeoraron las cosas. La división entre los tres se hizo más evidente, y aunque traté de seguir adelante, el dolor seguía ahí, latente. El enfrentamiento con mi hermano en 2013 me dejó más devastado de lo que imaginaba. Aunque en apariencia seguíamos siendo una familia, por dentro sentía que todo se había roto irreparablemente. La desconfianza creció como un cáncer que devoraba poco a poco los lazos que quedaban entre nosotros. Mi madre, que había sido el sostén emocional de todos, ya no podía sostenerme más. Parecía haber olvidado lo mucho que había hecho por ella, y yo, al mismo tiempo, me sentía agotado por la carga que llevaba. En 2014, intenté enfocarme en mi trabajo y en mi vida personal. Sin embargo, la división en la familia seguía siendo algo latente. Mi hermano seguía distanciado, y mi madre, aunque intentaba ser más participativa, estaba profundamente afectada por lo que había sucedido. Ella seguía prefiriendo evitar la confrontación, y en lugar de reconocer el daño que se había causado, trataba de minimizarlo. Yo, por otro lado, ya no podía seguir ignorando lo que había pasado. El resentimiento se acumulaba cada día. A medida que el año avanzaba, decidí intentar algo que nunca pensé que haría: buscar terapia familiar. Sabía que no solo necesitaba sanar personalmente, sino también encontrar una forma de restaurar, aunque fuera parcialmente, la relación con mi madre y mi hermano. La idea de la terapia era que pudiéramos sentarnos a hablar abiertamente, sin resentimientos, y empezar a sanar las heridas. Pero, como de costumbre, mi hermano no estuvo dispuesto a participar. Se mostró indiferente y dijo que no veía el punto de involucrarse, lo que me dolió aún más. Mi madre, aunque al principio mostró algo de esperanza, pronto se desanimó cuando vio que mi hermano se negaba a ayudar. Y, aunque trató de seguir adelante con las sesiones de terapia, me di cuenta de que, en el fondo, ya no sabía qué más hacer. Al final, la terapia no resultó ser el alivio que había esperado, y mi familia continuó caminando en diferentes direcciones. La distancia entre nosotros solo creció. 2016 fue un año que marcaría el punto de no retorno en mi relación con mi familia. Fue en ese año cuando mi madre, después de años de lucha contra su depresión, sufrió un grave colapso emocional. La situación fue tan grave que necesitó hospitalización. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Vi a mi madre perderse en su propio dolor, y yo me sentía incapaz de ayudarla como lo había hecho antes. La enfermedad de mi madre me obligó a enfrentar una realidad dolorosa: la familia que había trabajado tan duro para mantener unida ya no existía. Mi madre, mi hermano y yo éramos completos extraños. Mi hermano, a pesar de ser consciente de la gravedad de la situación, una vez más se mostró ausente. No hizo ningún esfuerzo por estar allí para mi madre o para mí. Aunque en ocasiones trató de justificar su comportamiento, su falta de acción solo me dejó más claro que él nunca entendería lo que significaba ser una familia. Para mí, fue el golpe final. Durante todos esos años, había puesto a mi madre y a mi hermano en primer lugar, pero ellos nunca habían mostrado el mismo esfuerzo por mí. Y ahora, cuando más los necesitaba, me di cuenta de que estaba completamente solo. El dolor de la traición no solo era emocional, sino que también me afectaba físicamente. Las noches sin dormir, las tensiones constantes y el estrés de mantenerme firme por mi madre mientras todo se desmoronaba me llevaron a un estado de agotamiento total. A medida que mi madre luchaba por su salud, yo luchaba por mantener mi propia estabilidad emocional,
pero todo se volvía cada vez más insostenible. En 2017, tras meses de cuidar a mi madre y trabajar en su recuperación, una revelación cambió por completo mi perspectiva sobre todo lo que había vivido hasta ese momento. Durante una conversación con mi madre, ella, casi sin querer, dejó escapar una información que nunca había mencionado antes. Me confesó que, durante todos esos años de sacrificios, mi hermano siempre había tenido sus propios planes. Mi madre me contó que él había estado guardando dinero a espaldas de todos, pensando en su futuro personal y no en el bienestar de la familia. Lo peor de todo era que mi madre había estado permitiendo que mi hermano tomara decisiones sobre el dinero familiar, a pesar de que él nunca había mostrado interés en el bienestar de nadie más que el suyo. Al escucharla, sentí una mezcla de rabia y dolor. Mi hermano había jugado con nuestra familia, aprovechándose de la situación y, peor aún, mi madre, al tratar de protegerlo, nos había dejado a ambos sin saber lo que realmente estaba sucediendo. Este descubrimiento fue la gota que colmó el vaso. La familia que había idealizado durante tantos años se desmoronó frente a mis ojos. La injusticia que había sufrido no solo venía de las acciones de mi hermano, sino también de la pasividad de mi madre, que había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Esa noche, después de hablar con ella, tomé una decisión. Ya no podía seguir sacrificando mi vida por personas que no me valoraban. Con el dolor de la revelación aún fresco en mi mente, tomé la decisión que nunca pensé que haría: romper con mi familia. No de forma definitiva, pero sí de manera que me permitiría sanar. Ya no podía seguir siendo la persona que cargaba con todo, que resolvía los problemas sin ser considerado. Sabía que no podía continuar siendo la víctima de una dinámica tan destructiva. Le comuniqué a mi madre que necesitaba un tiempo para mí mismo, para poder alejarme emocionalmente de todo lo que había sucedido. Aunque ella no entendió completamente, le expliqué que necesitaba recuperarme, tanto física como emocionalmente. Fue un momento muy difícil, ya que, por más que lo intentara, no pude evitar sentir culpa, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que esta era la única manera de encontrar algo de paz. Mi hermano, por su parte, no tuvo ningún interés en hablar conmigo. Su egoísmo se mantenía intacto, y ni siquiera me dio una respuesta. Esto solo reafirmó lo que ya sabía: nunca podría contar con él de la manera en que había esperado. A pesar de todo, decidí que mi vida no podía seguir siendo definida por la injusticia que había vivido. Mi prioridad ahora era sanar y seguir adelante, sin importar lo que los demás pensaran. Los meses siguientes fueron difíciles, pero también llenos de autodescubrimiento. Me mudé a un lugar más tranquilo, fuera de la ciudad, para alejarme de los recuerdos que me ataban a mi familia. Comencé a dedicarme a mis propios proyectos y a trabajar en mi salud mental. Empecé a asistir a terapia de manera regular, y fue en esas sesiones cuando finalmente pude entender el peso que había llevado durante tantos años. Poco a poco, empecé a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Entendí que la justicia familiar no se trataba de esperar que otros hicieran lo que yo quería, sino de aprender a ponerme a mí mismo en primer lugar. Aunque las cicatrices emocionales seguían allí, comencé a sanar y a construir una nueva vida lejos de las sombras de la traición. En 2021, después de años de distancia y reflexión, decidí dar el paso hacia la reconciliación. No con la intención de volver a ser la misma familia de antes, sino con el deseo de sanar las heridas. Me acerqué a mi madre y le expliqué que, aunque no podía olvidar lo que había sucedido, estaba dispuesto a seguir adelante, con o sin ella. Ella, sorprendida pero aliviada, aceptó mi decisión. Mi hermano, aunque todavía distante, finalmente aceptó que lo que habíamos vivido no era justo para ninguno de nosotros. Aunque la relación nunca volvió a ser como antes, aprendí a perdonar, no para él, sino para mí mismo. La injusticia familiar que había marcado mi vida comenzó a ser un pasado que pude dejar atrás. Hoy, soy una persona diferente. La lección que aprendí fue dolorosa, pero me enseñó que, a veces, lo que más nos duele también nos hace más fuertes. Aprendí a valorar mi propio bienestar y a entender que la verdadera justicia es encontrar la paz interior. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, compártelo con ellos. Y no dudes en dejar un comentario abajo con tus opiniones, sugerencias o preguntas. Me encantaría saber qué piensas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver y hasta pronto.